Bienvenido todo el mundo, bienvenido. Bueno, bienvenidos, gracias por conectarse, buen día. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de este día y vamos a ir al versículo. En esta semana vamos a estar hablando acerca de lo que vendría siendo Eli ven en secreto. Eli ven en secreto. Hemos dicho que es como Él ve en lo secreto, ¿verdad? Tomando en cuenta que hay ciertos patrones en el portugués. Por ejemplo, las es al final se convierten en is. Esos sonidos en donde hacemos nasalizaciones, ¿verdad? En algunas frases como en vain. Hemos dicho que como una IN es como la nasalización para esa E con ese circunflejo. Luego tenemos lo que sería palabras en donde la O al final se convierte en U. Vea, no lo vamos a leer como segredo, sino como segredo. Ele bem en secreto. Bueno, vamos a practicar entonces con lo que sería el versículo que tenemos acá. Este, este creo que lo podemos practicar. No está muy difícil, ¿verdad? Pero quizás les voy a poner la transliteración, ¿verdad? Lo vamos a transliterar para que se les haga un poquito más sencillo, ¿verdad? Este versículo. Vale, voy a anotarlo quizás aquí a la par, ¿verdad? Para que sea más práctico. Vamos a ponerlo acá. Em, Y repito, voy a hacer la transliteración ¿verdad? Para que sea más fácil. Ya hemos dicho que lo que vendría siendo Mateus, ¿verdad? Lo vamos a pronunciar similar. Vamos a poner por acá. Eh, Listo. Vamos a ponerlo como transliterado, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, vamos a decir como Mateus. ¿verdad? Mateus, ya de ahí lo de el 6 lo podemos decir así o con el sonido de J, Mateus 6 o sex, sería lo mismo. Mateus 6, sex. Y este lo vamos a decir como G, G. Algunos dicen que es una Y y ya vamos a ir a ver realmente cuál es de estos sonidos, ¿verdad? Pero es un sonido donde se mezcla una D con una Y. Entonces, lo más lógico en términos de la transliteración es hacerlo como Y, Y. Em, a veces se pone una Y a veces se pone la L, la doble L, mejor dicho, sí, como porque debe ser Y, Y. Luego vamos a decir y soy tú. Y soy tú. Para decir el 18. Mateo 6 18. Ah, voy a hacerla más pequeñita porque si no, no me va a caber el resto del texto, ¿verdad? Ahora, la siguiente línea. ¿verdad? En la siguiente línea vamos a venir eh, y voy a ver esto, se lo voy a dejar un poquito como estaba. Entonces, ahora iríamos a la siguiente línea, les decía. Vamos a poner acá. Aquí vamos a decir no un D, sino como un G. G. Es como una G, pero es una G como cuando decimos G. G. Algo otros dicen, mire, póngale la Y mejor. G. Igual acá les decía, a veces aquí funciona más usar la Y. Creo que se nos hace más fácil. Gital. Eso queda igual. Gital. Y en esta vamos a decir maneira, maneira, de tal manera. Y luego que, no es que, sino que, de tal manera que, y aquí vamos a decir algo como ninguém, ninguém, ninguém. O sea, de tal manera que ninguém. Y esa la vamos a pronunciar casi igual. Percebe, percebe. De tal maneira que ninguém perceba que, otra vez, ¿verdad? Nótese ese cambio de esas E por esas Is al final. De aquí. Você, hemos dicho. Que você. Y eso es como decir está. Que você está. Y aquí vamos a decir
en. Que vos está en. Esa EN como en. Que vos está en. Para hacer la nasalización. En, en. Eh, y vamos a poner acá. Que vos está en. Diríamos Yeyum. Vean. Siguiendo la idea de que es una Y que suena como Yeyum. De tal manera que ninguno perciba o se dé cuenta que estás en ayuno o que estás ayunando, ¿verdad? Y luego vamos a decir, em, quiero ver, quiero ordenar acá. Vale. Mm, Hubiera querido que me quedara en la misma línea, pero no me va a caber. Así que vamos a ir quizás guiándonos por vamos a guiar por las comas mejor. Entonces, vamos hasta ahí. Hasta Yeyum. Y vamos a poner aquí, vamos a decir, esa E, vea, la vamos a dejar como como una E, en este caso. E, y Zin, Zin. Vamos a decirlo como Zim. No es con la M, sino con la N, el Zim. Y esto lo vamos a poner como apenas, apenas. No hay mucho cambio. Luego esa O va a ser una U, apenas U. Y esta es Seupai. Eso es igual, Seupai. Seupai, para decir su padre, ¿verdad? Esto sí, Ki, Seupai Ki. Y aquí viene lo que les decía ayer, NH. Coutinho, Juninho, Martininho, todos esos nombres, vea que se hacen famosos quizás en el fútbol, llevan esa ñi, pero esa ñ que escuchamos nosotros no existe en el portugués. Existe el sonido, pero no como una consonante. Entonces, la NH se gesticula, decimos como que fuera una ñ del español. Entonces, esta palabra va a ser como coñece, y coñece, y coñece. Todos os segredos, segredos, con U, en vez de U. Aquí pongamos el punto. Esta sí la vamos a hacer como I, como una I, y Eli, recompensará. Eso queda casi igual. Re- recompensará. Aquí algunas variantes quizás digan que es como recompensará, 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 pero la podemos hacer como una R, las dos estas, así que no hay problema. Vos. Vale, eso vendría siendo entonces la transliteración. Mateo 6, 18, de tal manera que ninguém perceba que você está em jejum e sin apenas o seu pai que conhece todos os segredos y él recompensará a você. Eso es lo que vamos a practicar el día de hoy. Vamos a pronunciar el versículo. Vamos a ir por turnos, ¿verdad? Y vamos a tratar de irlo pronunciando. Es un poquito más largo, pero creo que está fácil la mayoría de palabras. No están muy complicadas. Hay varias que son parecidas al español. Vaya, me indica Adriana Belén si puede participar. Sí, Matthew 6, 18. De tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum e sem apenas o seu pai que conhece todos os segredos e lhe recompensará você. Ok, vaya, Belén, vamos a irlo haciendo juntos para mejorar algunas palabritas. Comencemos. Diga conmigo. Mateo. Mateus Ahora digamos 6. 6, ¿Quién soy tú? 18. Ahora digamos
de tal manera de tal maneira que ninguém que ninguém perceba que, perceba que un poquito más suave la perceba, un poco más suave, diga, perceba per- que perceba que vos está en jejum. você está em jejum. Es sin apenas E sim apenas eu seu pai é seu pai que conhece que conhece todos os segredos todos os segredos e ele e ele recompensará recompensará você. você. Ok, bueno, muchas gracias. Belén, ahí estamos, ¿verdad? Vamos a seguir practicando. Bueno, me indica Giovanni si puede participar con el versículo. Adelante, Giovanni, me dice si puede participar el día de ahora. Now, bueno, lo dejamos pendiente. Vale, vamos a dejar esa parte hasta acá y ahora vamos a ir a continuar con lo que estábamos viendo de varias frasecitas, ¿verdad? Nos habíamos quedado con ese material donde habían varias frases. Así como está ahí, lo que vamos a tratar hoy de ir viendo es distinguir. Por ejemplo, tenemos esta frase acá. Pero vamos a compararla, es decir, vamos a buscar esta misma frase ahorita en Wiktionary. El propósito sería que nos demos cuenta si la pronunciación que aparece con esta simbología del IPA pertenece a Portugal o pertenece a Brasil. Entonces venimos acá y vamos a ponerla de esa manera. Y claro, ahí nos aparece. Como es una expresión, ¿verdad? Muy común en portugués, pues aparece ya así. Y cuando la vamos a encontrar, pues tendríamos acá estas dos. Entonces, si las comparamos ahí, inmediatamente nos estaríamos dando cuenta que esta pronunciación es de Brasil. Al solo compararlas, encontramos, digamos, ciertas características, ¿verdad? En primer lugar, la B-O-N acá, ¿verdad? Esta representación acá trata de decirnos, mire, esto es como nasalizado, ¿verdad? Es como una N, es la O con una N. Pero aquí no nos aparece así, miren, sino que aparece con la virgulilla arriba. Entonces es como una variante del IPA lo que se nos ha puesto acá para indicarnos, mire, es como una NG de bong, bong. No es bong ni es bomb, es bong, bong, para hacer esa aspiración nasal, esa aspiración nasal. Luego, esto es la consonante en donde para lo que sería el IPA no la vamos a encontrar como tal. O sea, esa consonante que estamos viendo acá son dos realmente. Es la mezcla de una D, o sea, de una D con una ya, con una especie de Y o la doble L que nosotros usamos. Eh, Como cuando decimos pantalla, ya, llamas, ya. Ese es el sonido que está acá. No es el de los dos, es el de este símbolo que parece como un 3, ¿verdad? Que parece así como que fuera un número 3. Y luego, miren, encontramos una I y una A, que algunos le llaman como una A retrofleja. Esta que está acá, esta A retrofleja. Entonces, voy a ponerlo de esta manera. Tendríamos en primer lugar esta, que vendría siendo la pronunciación que está en el material.
vendría siendo como una adaptación. Si hacemos la transliteración, si hacemos la transliteración nos diría, la voy a poner quizás arriba, nos diría, mire, esto lo hágalo como bon, vea, como una N, diría, y hágalo esto como un guía. Así sería más o menos la transliteración al español, ¿verdad? De ese que está acá. Pero en el material está esta variante. Ahora, vamos a tomar de aquí lo que vendría siendo la de Brasil, que es esta, que de hecho hay dos, pero vamos a quedarnos con una, vea, que esta sería de Brasil, de Brasil. Recuerden que aquí aparece Brasil con Z porque es una página que estamos consultándola en inglés, ¿verdad? Por eso es que aparece con Z. Pero en el país se escribe con S, en Brasil se escribe con S. Y tendríamos esta, miren, que sería la pronunciación de Portugal, de Portugal. Vale, quedémonos con esas dos. Ahora vámonos a nuestra tablita interactiva del IPA y vamos a tratar de ir identificando lo que vendrían siendo las consonantes y las vocales que se usan para cada uno de estos sonidos. La que está en el material pareciera como la de Brasil, pero como adaptada. ¿Ya? Es como adaptarlo para indicarnos, mire, esta O con esta virgulilla, ¿verdad? Es una nasalización de la O y entonces le tira esto, le tira como una NG. Em, pero veamos acá. Si nosotros pensamos que estas son O's, que todas estas son O, así como está aquí, ¿ya? Entonces eso nos indicaría que estamos acá en esta O. Pero si nosotros la escuchamos, O es la O del español. Sin embargo, esta O está siendo modificada por un diacrítico, que es este que está acá. Si nos vamos, por ejemplo, a la tabla, porque aquí no está, o sea, aquí si buscamos no están los diacríticos. O sea, digamos, el único defecto que tiene este IPA que no tiene los diacríticos. Vea que es interactivo, pero no están. Si nos vamos a la propia tabla del IPA, ahí sí encontramos los diacríticos. Y se encuentran en esta zona de acá, aquí, en esta parte, los diacríticos, con las modificaciones respectivas. Eh, ¿Qué se hace? ¿Verdad? Entonces, el diacrítico lo que nos dice es esto, que si sobre una vocal, en este caso, aparece la virgulilla, es una vocal nasalizada. ¿Qué significa que sea nasalizado? Bueno, significa que usamos como ese sonido, mm, mm, que es como una N. Se parece un poco a la N, pero la fuerza la debemos de hacer en la nariz, acá. Por eso es un sonido nasal o nasal. Mm. Entonces, bong, 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 ong, ong. No es lo mismo decir on, a decir a decir on. De hecho, ahí es donde viene el dilema de estas consonantes. ¿Vea? Porque la M, la forma en la que la M se gesticula es es la M. La N decimos en. Se abre la boca un poco. Pero la NG o la ñ de hecho, la NG es parecida a la N, pero un poco más atrás. En, en, en. Pero no se usa la nariz, no se usa la parte nasal. Entonces, como cuando hacemos ña, de la ñ, ña, ese es precisamente lo que se le debería de agregar a esta O. Por esa razón, si bien es cierto, es una O, pero es una O nasalizada. Entonces, por eso decimos bong, bong, bong. En el español se nos dice, mire, es como decir bon, pero realmente no es bon, es bon, bon. Y eso es lo que nos indica la virgulilla, una nasalización. Entonces,
Eso no es parte o no está en ninguna de esas de aquí. ¿Por qué no está? Porque los diacríticos ya son específicos por idiomas. El idioma que lo utiliza nos dice, bueno, eso hay que agregarle algo más. Por otro lado, tendríamos algo interesante y es que decimos, mire, la palabra día se escribe igual, ¿verdad? Pero lo vamos a pronunciar como día, ¿verdad? Como A. Pero si ustedes se fijan, la A que se utiliza acá, o sea, la I es prácticamente la I que está aquí. O sea, en eso no tenemos donde perdernos. Usemos una O nasalizada, una y ahora pareciera una A, pero no es una A, está al revés. Todo eso que está acá son sonidos similares a la vocal A. Son sonidos que suenan bien parecidos, pero se gesticulan en puntos o se articulan, mejor dicho, en puntos diferentes. La A del español es esta, que se nos dice, mire, tienes que abrir la mandíbula y llevar la lengua acá, abajo, ¿ve? Ahí por donde se siente que inician los dientes o que es la terminación, digamos, de los dientes. Donde pegan con las encías. Ah, ah. Pero hay otros sonidos que son similares. Por ejemplo, eh, eh. Este es un sonido entre A y E, que es más usado en el inglés, este sonido. Ahora, este que está aquí a la par es la misma A, nada más que esta es una A redonda. O sea que en vez de hacer A, así, hacemos Eso se usa mucho. Todas las que están en este diagrama, todas las que están al lado derecho, o sea, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta otra, aquí está otra, miren, a la derecha. Bueno, en general, todas las que están a la derecha se dice que son vocales redondas. Cuando decimos que son redondas, significa que nuestros labios deben de redondearse. Para nosotros la O es una vocal redonda. La U son vocales redondas. Pero hay otras vocales redondas. Por ejemplo, esta es la misma A, pero redondeada. O sea, es la lengua en la misma posición de esta, pero en vez de decir A, decimos uh, haciendo el redondeo. Repito, todas estas son variantes de A, pero la que se usa en esta palabra, en el final de esta palabra, es este. Esta es una A que se le conoce como A retrofleja. Se llama retrofleja porque es parecida a una R del inglés, una R que se llama R aproximante, en donde en vez de decir la R normal, se hace como la lengua como atrás, como que se mueve un poquito, ¿verdad? De acá, en la parte de abajo, la retrocedemos un poco y decimos "ur, ur, ur, ur". Ese sonido es para la R. Entonces, algo parecido o el movimiento es similar en el caso de esta, pero la gesticulamos con una posición de A. Entonces decimos uh, uh, uh. No, no es la boca, digamos, tan abierta. No es tan abierta como la A, es uh, uh, y la lengua hacia atrás. Entonces, esto es ese sonido, es unir la I a la E. Por eso es que vamos a escuchar algo como bon dia, bon dia. Claro, cuando lo vemos transliterado, suena como bon dia, ¿ya? Pero no es una A propiamente, es una variante de la A. Y se da tanto en el portugués de Brasil como Portugal, o sea, en los dos tenemos esa situación. Ahora, ya hemos explicado por el momento cómo funciona esa O, que hemos dicho que es una O nasalizada, o sea que la hacemos más con la nariz. Los sonidos nasalizados solo es meterle esa ¿ya? En. Si fuera la E es en. Si fuera la I, en. Si fuera la A,
ong. Si fuera la O, ong. Si fuera la U, ung, ung. Ese, ung. Hacemos como fuerza aquí en la parte nasal, ¿verdad? Para ello. Ahora, ya vimos las tres vocales. Ahora vamos a hablar respecto de las consonantes que aparecen acá. La primer consonante es la B, B, B. Es la consonante que corresponde a una letra B. Eh, de hecho, he estado mencionando algo en las clases, ¿verdad? Y es que eh, esta consonante y esta son diferentes, lo sabemos. Pero el problema es que nosotros en español no hacemos diferencia. La gente dice es la B y la gente dice es la B y hace la misma posición en sus labios para gesticular. Es más, les ponía un ejemplo, ¿verdad? Decimos burro y decimos vaca y lo hacemos con el mismo movimiento, o sea, con el movimiento centrado en nuestros labios y no acostumbramos a diferenciar esto. De aquí, del IPA, es de donde vienen los nombres, que a ese se le llama la B labial, o la B bilabial, es el nombre que recibiría, y a ese se le dice la B labiodental. Eh, pero, de hecho, cuando pronunciamos las consonantes, ya estamos distinguiendo entre las dos. Es decir, nosotros deberíamos pronunciar eso como B, B, B. O si fuese en inglés, deberíamos decir B, 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 uniendo nuestros labios y haciendo esa vibración de B, B, B. Y ya estamos diciendo que es esta. Si lo decimos en español, entonces diríamos B, B. Pero si usamos este sonido, pues esta se debería de articular con nuestro labio inferior rozando nuestros dientes superiores. Y deberíamos de decirlo como B, B, B. Ahí es donde es diferente decir, por ejemplo, burro, burro, y decir vaca, vaca, ¿ya? Porque la posición es diferente. Y es de esas cosas que les decía, miren, es que esto es como que debemos reeducarnos en la forma en la que estamos acostumbrados a hablar en el español porque a veces no usamos o usamos el mismo sonido para cosas que tienen consonantes diferentes y posiciones de gesticulación diferentes. Entonces aquí encontramos, miren, una P, P. Ya nosotros debemos ir distinguiendo la consonante por el sonido y por la forma en la que se mueven los labios de la persona que habla. Vean, B. Bon. Por eso decimos bon, bon, bon. No es como decir bomb. No es como decir bon tampoco. Es bon, bon, bon. Y luego aquí se viene la diferencia entre Brasil y Portugal. Porque aquí tenemos una D, pero el sonido de esa D se cambia. Voy a explicar primero la de Portugal porque es la más sencilla. La de Portugal nos dice que lo vamos a hacer como una D. O sea, vamos a escuchar eso, una D. Entonces, esta sería casi como leerlo en español, ¿verdad? Casi, casi que el mismo sonido. Bon día. Solo que la A es no la A así, sino A. Bon día, bon día, bon día. Eso sería como lo escucharíamos en el portugués europeo. Ahora, ahí es donde viene la cuestión y es donde Brasil se vuelve especial, porque las palabras que llevan esas D se cambian en algunas partes, digamos, los sonidos. En este caso se cambia esa D inicial. ¿Y qué es lo que sucede en esta D inicial? Bueno, aquí se mezcla una D, que ya la vi, acabamos de ver, pero se le une este sonido de acá. Entonces, esta consonante que estamos viendo acá es una consonante que es común entre el portugués brasileiro y el inglés. Esta consonante
es la del inglés, como cuando se pronuncia en inglés el mes de junio. Nosotros tenemos esa J, ¿verdad? Que es como junio. Esa J. Pero la J en el inglés puede tener otro sonido. Aparte de ese sonido, tiene el sonido cuando decimos, por ejemplo, en este caso, June. June. Para el mes de junio en inglés. June. No, lleva una J, pero no se lee como un. Se lee June con esa vibración. Entonces, este sonido es unido a este de acá. Este es la D normal, la que ya hemos escuchado. da, a da, ya, a Y ya, esta, para algunos, ya, a eso ya. representa una Y. Y algunos dicen, mire, es que es una Y. Es una Y. Y otros dicen, no, eso representa en el español las palabras que tienen doble L. Cuando en el español hay palabras con doble L, se gesticula esto. Bien. Entonces se unen. D, y, d, gia, gia, bon, gia, bon gia, bon gia. Ahí ya estaríamos en presencia de lo que vendría siendo el acento de Brasil. Entonces, nótese cómo aquí el pronunciar la D o pronunciar esa como y, ese sonido es la diferencia entre uno y otro. Pero hay algo más y es que si se fijan, este nos ha dicho, miren, en vez de usar esto, use el sonido NG, que es este de acá del inglés. Na, a na, na, a na. Pueden ver de que ese no, no, o sea, es casi tirándole a una ñ, es casi como la ñ. De hecho, si le prestan atención, la ñ no está acá, la ñ no aparece aquí, porque la ñ, de hecho, la ñ es un diacrítico, o sea, es agregarle un sonido nasal a lo que vendría siendo una ñ. Eso es, de hecho, la ñ así se define. Es una N, pero con un sonido nasal. Significa que lo que vimos de los diacríticos, a estos que están acá, no es que solo se hagan con las letras que aparecen acá, vea, sino que se pueden hacer con otras letras. Vea, por ejemplo, la ñ, ¿verdad? Se puede hacer con la N y se puede hacer, claro, con lo que vendrían siendo otras vocales. No, no es que sea exclusiva solo con la vocal, la virgulilla. No, se puede hacer también para lo que es la letra N. Así que hay que tomar en cuenta eso. Y de ahí viene la ñ, es de mm. Vale, entonces ahí estaríamos con estas. Pero quiero explicar algo más. Aquí aparecen lo que son los africados, los sonidos affricates, que es esto que está acá. Cuando se usa, digamos, el IPA, la versión normalizada, se suelen ver estos símbolos, miren acá, como este. Este no lo tiene, miren. Ese sí lo tiene, que es para Brasil. Y es porque representa una consonante especial, que es la que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Que es esa unión precisamente. Je, a je, je, a je. Es un poquito más suave, digamos, que el sonido del que está aquí arriba, o sea, el sonido del inglés. El sonido del inglés es como más vibrante, este es un poco más suave. De ahí es donde se dice, mire, mejor esto, aseméjelo a una Y que a una L o a una doble L, ¿vea? Porque es un sonido con una característica que se conoce como affricate y nos dice que es un post-alveolar. Cuando dice que es post-alveolar y africado, se refiere a la zona, ¿vea? Es decir, eh, el sonido alveolar es de la D, pero el posalveolar es el de este. Pero se dice que es africado porque es como venir desde la D y retroceder. Si recordamos que esa es nuestra boca, estos son nuestros labios. Esto es la parte de los labios y los dientes. Estos son los dientes. Y luego el alvéolo que está aquí atrás, acá, lo que está inmediatamente después de los dientes.
Después de eso está el postalvéolo o la parte postalveolar. Entonces es un movimiento que va de acá para acá. Por eso se llama affricates, porque son movimientos que se realizan de una zona a la otra, como que la lengua barriese. Primero esto y después esto. Primero esto y después esto. Bueno, pero time is over. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a quedarnos hasta acá. Buen día y les deseo un buen día y nos vemos el día jueves, ¿verdad? Porque mañana tenemos la pausa. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.